La historia comenzó cuando alguien se mudó a un nuevo apartamento. El trabajador de la empresa de mudanzas iba entrando cajas una tras otra hasta que finalmente colocó la última, exclamando con alivio y felicidad que era la última caja y su trabajo estaba hecho. La persona que se había mudado, Ann, sonrió con satisfacción, agradeciendo al transportista por su esfuerzo y amabilidad. El transportista respondió que no era ningún problema, añadiendo que si Ann alguna vez necesitaba ayuda para mudarse de nuevo, solo tenía que llamarlo. Afuera, las nubes oscuras comenzaban a acumularse, y el transportista, notando esto, comentó que mudarse en un día lluvioso era una señal auspiciosa que traía buena suerte. Después de que se fue, Ann se quedó parado en medio de su nuevo apartamento, la felicidad creciendo dentro de él al darse cuenta de que finalmente era independiente. Rodó por el suelo emocionado, riéndose para sí mismo mientras comenzaba a hablar de su nueva vida. Su apartamento era un espacio perfecto de 2 habitaciones, y a los 26 años, Ann había anhelado experimentar la soledad durante mucho tiempo. En su antigua casa, no tenía ninguna privacidad, constantemente rodeado de su familia y agobiado con el cuidado de sus hermanos. Siempre se había sentido sofocado, y ahora que finalmente había encontrado un apartamento tan perfecto a un precio de suma global, no podía evitar sentirse emocional. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras pensaba en lo afortunado que era. Después de pasar un tiempo feliz por su nueva situación, decidió salir a comprar pollo y comer mientras veía Netflix. Pero cuando se giró hacia la cama, vio que ya había algo allí. En el momento en que notó un pequeño movimiento, se congeló y miró más de cerca. Sentada en la cama había una extraña criatura que parecía una mezcla de un gato y un búho con largas orejas de conejo. Estaba sentada tranquilamente y agitando uno de sus brazos hacia él. Ann se sorprendió. No tenía idea de qué era la criatura, cómo había entrado o por qué lo estaba saludando, pero la criatura parecía despreocupada, continuando sonriendo a través de su pequeño pico mientras saludaba. Entonces, de repente, un relámpago iluminó toda la habitación, el brillo delineando el pequeño cuerpo de la criatura. No reaccionó al trueno en absoluto, solo se recostó cómodamente como si la cama le perteneciera. Ann, demasiado cansado para pensar lógicamente, miró fijamente y finalmente le preguntó a la criatura qué era. Fue entonces cuando la historia cambió a una explicación sobre los grifos. En su mundo, los grifos eran criaturas mágicas que simbolizaban la fuerza y la valentía. Eran vistos como símbolos de esperanza, gobernando tanto los cielos como la tierra. Pero a pesar de su poder, eran conocidos por su amabilidad y capacidad para coexistir pacíficamente con los humanos durante siglos, formando una relación como socios mutuos. Los grifos venían en muchas razas y formas, algunos parecían halcones, algunos loros y otros búhos mezclados con garras de tigre. La criatura frente a Ann pertenecía a una de las subespecies más pequeñas llamada grifo de ojos huecos, conocido por su parecido con un gato con orejas de conejo, un pico y alas de paloma. Cubierto de piel suave y comportándose como un gato, este tipo de grifo era considerado uno de los tipos más amigables y curiosos, a menudo mantenido como mascotas ideales debido a su naturaleza obediente y afectuosa. Toda esta información fue algo que Ann encontró en línea mientras buscaba respuestas sobre la criatura. Pero cuanto más leía, más frustrado se volvía porque lo que quería saber no era la especie o su clasificación. Quería saber por qué un grifo mascota estaba sentado en su cama como si fuera el dueño del lugar. Incluso cuando hizo preguntas en foros comunitarios en línea, nadie pudo darle una respuesta adecuada. Molesto, dejó su teléfono y se volvió hacia la criatura. Preguntó en voz alta cómo incluso había entrado al apartamento ya que todas las puertas y ventanas estaban bien cerradas antes de que él se mudara. Mirando más de cerca, Ann se preguntó si podría ser una criatura salvaje, pero su pelaje limpio y bien cuidado sugería lo contrario. Aún así, la vista de él sentado cómodamente en sus sábanas nuevas lo hizo suspirar con irritación. Lentamente, extendió su mano hacia él, preguntando con cautela si tenía gérmenes o no. Antes de que pudiera tocarlo, la criatura frotó su pelaje afectuosamente contra su mano, ronroneando suavemente como un gato y abriendo sus brazos como si pidiera más atención. La demostración fue inesperadamente linda, y la suavidad de su pelaje hizo sonreír a Ann a pesar de sí mismo. Pensando que la criatura lo había aceptado, intentó acariciarlo suavemente de nuevo, su mano acercándose a su cuerpo. Pero esta vez, la criatura de repente giró la cabeza y le mordió la mano con su corto pico. El dolor lo atravesó instantáneamente, y tropezó hacia atrás, agarrándose la mano en estado de shock e incredulidad. La criatura, sin embargo, parecía complacida consigo misma, moviendo la cola felizmente como si hubiera logrado algo grandioso. Una vez que el dolor disminuyó, Ann lo miró fijamente, molesto y frustrado, preguntando por qué podía tocarlo libremente, pero él no podía tocarlo a cambio. Sintiendo que era injusto,
volvió a tomar su teléfono y comenzó a buscar respuestas en publicaciones en línea. Encontró una explicación que decía que los grifos de ojos huecos eran conocidos por ser temperamentales. Podrían dejar que alguien los acariciara en un momento y luego morder al siguiente. Dándose cuenta de que la criatura solo estaba usando su linda apariencia para salirse con la suya con un mal comportamiento, Ann suspiró con frustración. Justo entonces, apareció una notificación en su teléfono. Era una respuesta a la pregunta que había publicado antes sobre el grifo que apareció repentinamente en su habitación. Cuando lo abrió, el comentario sugirió que la criatura podría haber sido una mascota abandonada dejada por el anterior inquilino del apartamento. La expresión de Ann se suavizó al leerlo de nuevo. Tenía sentido. No había considerado esa posibilidad antes, pero ahora que lo pensaba, explicaba todo. Sintiéndose un poco culpable por no darse cuenta antes, decidió preguntar a los vecinos al respecto. Llevando a la pequeña criatura cuidadosamente en sus brazos, fue al lado y tocó el timbre, esperando que alguien supiera algo. Una voz desde adentro gritó, pidiéndole que esperara un momento. Saldrían pronto. Ann se quedó allí en el pasillo, el grifo acurrucado silenciosamente contra él esperando una respuesta. La persona que abrió la puerta era una mujer de mediana edad de aspecto amable que sostenía una extraña mascota de fantasía en sus brazos. Una pequeña criatura de 3 cabezas que se parecía un poco a un Charizard con una cola gruesa como de lagarto pero con extremidades como de gato. Ann levantó al pequeño grifo en sus brazos hasta el nivel de sus ojos y se presentó como Ann, explicando que acababa de mudarse a la unidad 301 esa misma mañana. La criatura en sus brazos seguía retorciéndose tratando de escapar, pero Ann lo sostuvo firmemente mientras le preguntaba a la mujer si alguna vez había visto a este grifo de ojos huecos antes. También mencionó que quería saber si el anterior inquilino lo había dejado atrás. Antes de que pudiera responder, un niño de alrededor de 9 o 10 años salió corriendo desde el interior del apartamento, gritándole emocionada a su madre que Allan estaba allí. Ann parpadeó sorprendido. El hecho de que el niño ya supiera el nombre de esta criatura lo sorprendió. Para confirmar, la mujer soltó suavemente a su propia mascota al suelo, dejándola vagar libremente, y miró al grifo que Ann estaba sosteniendo. Luego dijo que su unidad estaba justo al lado de la habitación de Anamuri y Jamie, la familia que había vivido en el apartamento de Ann antes que él. El niño señaló ansiosamente a Ann y al grifo, preguntando si Ann no iba a llevar a Allan a dar un paseo hoy. Dándose cuenta de lo que acababa de escuchar, Ann miró a la mujer y le preguntó si Allan era el nombre de esta criatura. En el momento en que dijo el nombre, el pequeño grifo ronroneó suavemente como si respondiera a él. La mujer hizo una pausa, claramente confundida por la situación, luego retrocedió y comenzó a explicar lo que sabía. Mientras hablaba, Ann se dio cuenta de que esta criatura era mucho más familiar para el vecindario de lo que había pensado. Ella le dijo que el anterior dueño de su apartamento había criado al grifo durante mucho tiempo. Los niños del edificio solían jugar con él a menudo, y todos en el vecindario lo conocían bien. Ella explicó además que el antiguo inquilino amaba y cuidaba profundamente a Allan, diciendo que era imposible que la hubieran abandonado. Luego se ofreció a darle a Ann el número de contacto del anterior inquilino para que pudiera confirmar todo él mismo. Pero Ann, ya frustrado, descartó lo que dijo, insistiendo en que su historia no tenía sentido. En su opinión, nadie en su sano juicio dejaría atrás a su mascota al mudarse. Sacando su teléfono, marcó enojado el número que ella le dio, decidido a cantarle las 40. Mientras la llamada se conectaba, trató de calmarse lo suficiente para hablar, aunque la irritación todavía nublaba sus pensamientos. Cuando alguien contestó con un simple hola, Ann no perdió el tiempo y preguntó directamente si eran los dueños de Allan. La voz al otro lado instantáneamente se puso seria y preguntó quién era. Ann respondió con el mismo tono diciendo que actualmente tenía a Allan con él. Pero tan pronto como dijo eso, la persona en la línea, una joven, le gritó a su madre que un extraño estaba llamando y diciendo que tenían a Allan. Ann escuchó sonidos amortiguados mientras la madre venía corriendo, reprendiendo a su hija, y llamando a la situación un disparate. Mientras tanto, el verdadero Allan, o al menos la criatura que Ann sostenía, estaba sentado tranquilamente en su piso, golpeando ligeramente su cola. De repente, una voz masculina profunda, probablemente el padre de la niña, se puso en la línea exigiendo saber quién era el extraño. Ann no dudó y dijo que él era el que estaba cuidando de Allan ahora. Su frustración creció mientras los acusaba de ser irresponsables, diciendo que cuando alguien adopta una mascota, es su deber cuidarla hasta el final. Mientras su enojo aumentaba, Allan se acercó y frotó suavemente su pata contra la mano de Ann, pero él apenas lo notó. El hombre en la llamada insistió en que el viejo apartamento se había vuelto demasiado pequeño y que Allan se había vuelto feo, diciendo que ya no podían conservarlo. La ira de Ann se encendió ante eso. Él gritó, llamando a su actitud insensible,
diciendo que las vidas no eran juguetes para ser desechados cuando fuera conveniente. Su voz se hizo más fuerte mientras discutía hasta que finalmente estalló por completo diciendo que nadie tenía el derecho de abandonar a un ser vivo tan descuidadamente. Pero entonces el hombre al otro lado cambió su tono por completo. Confundido, preguntó de qué estaba hablando Ann. Ann, desconcertado, exigió saber a qué se refería con eso. El hombre entonces dijo calmadamente que tenían a Yang allí mismo con ellos, comiendo y jugando junto a su hija. Ann se congeló. Las palabras no tenían sentido. Su mente se quedó en blanco mientras la confusión, la incredulidad y una pizca de miedo lo invadían. El padre envió una foto unos momentos después para probarlo, una foto de su hija sentada junto a un grifo idéntico al que estaba en la habitación de Ann. Incluso los detalles más pequeños coincidían perfectamente, el mismo color de pelaje, las mismas orejas de conejo, incluso la misma forma de pico. Ann miró la foto y luego lentamente se giró para mirar a la criatura sentada frente a él. Era idéntico en todos los sentidos. Durante un largo momento, no pudo moverse. Sus pensamientos estaban enredados y pesados, luchando por procesar lo que acababa de suceder. Cuando finalmente habló de nuevo, su voz era baja e incierta, repitiendo la misma pregunta que había hecho cuando lo vio por primera vez. ¿Qué era esta criatura? El grifo solo inclinó la cabeza, parpadeando hacia él, e hizo un pequeño sonido suave de gorjeo en respuesta. Ann respiró hondo, mirando a la misteriosa criatura que de alguna manera había aparecido en su vida sin previo aviso. Mientras reunía sus pensamientos, murmuró para sí mismo que un visitante inesperado había llegado a su nuevo hogar y ahora tenía que decidir qué hacer con este pequeño y problemático huésped. La escena se abrió con una vista amplia de la ciudad moviéndose lentamente pasando por lugares familiares, el apartamento donde vivía Ann, la señora inquilina y su familia, el niño, e incluso el anterior dueño con su propia mascota, Yang. La historia comenzó en el parque donde todos se habían reunido, Ann, los inquilinos anteriores, ambos Yangs, y la pequeña criatura que Ann había descubierto en su habitación. Los dos grifos estaban uno frente al otro, casi idénticos en todos los sentidos, la misma textura de pelaje, los mismos ojos brillantes, orejas y postura. Lo único que los diferenciaba era que el Yang de las familias inquilinas llevaba una pequeña camisa naranja, lo que facilitaba saber a quién pertenecía cada uno. El padre comentó que los dos se parecían tanto que tenía sentido porque la señora del cuarto 302 se había asustado antes. La madre estuvo de acuerdo, mencionando que aunque la especie no era particularmente rara, encontrar dos con apariencias tan similares viviendo tan cerca era extremadamente inusual. Dándose cuenta de su malentendido, Ann se disculpó sinceramente con la familia por gritar y acusarlo sin entender la situación. La señora inquilina sonrió y lo perdonó fácilmente, diciendo que cualquiera en su posición podría haber cometido el mismo error. Su esposo incluso admitió que cuando recibió por primera vez la llamada de Ann, pensó que era algún tipo de estafa o broma. Ann siguió disculpándose, su vergüenza era obvia, hasta que el ambiente finalmente se aligeró. Una vez que la tensión se desvaneció, la señora le preguntó a Ann qué planeaba hacer con la pequeña criatura que había aparecido de la nada en su habitación. Ella le recordó suavemente que como ahora sabían que no era su Yang, era su responsabilidad decidir qué hacer a continuación. Ella también simpatizó con él, diciendo que debía ser difícil lidiar con algo así justo después de mudarse, especialmente cuando podría tomar días encontrar al verdadero dueño de la criatura. Ann miró al pequeño ser que ahora jugaba alegremente junto a Yang. Sus suaves ojos, su diminuto pico, sus cortas patas y sus esponjosas orejas hacían imposible no sonreír. Viéndolo moverse tan inocentemente, se suavizó y decidió que lo cuidaría por ahora hasta que se encontrara al dueño. Viendo su genuina amabilidad, la pareja de inquilinos intercambió una cálida sonrisa. Ann, confundido por su reacción, no entendía muy bien por qué de repente le estaban sonriendo. La señora dijo que lo ayudarían tanto como fuera posible, ya que ahora era dueño de una mascota por primera vez. Sacó algunas bolsas de comida que habían comprado antes e insistió en que se las llevara junto con algunos juguetes y golosinas. Ann trató de negarse, pero ella no aceptaría un no por respuesta, recordándole que mudarse a un nuevo lugar ya debía haberle costado mucho. La niña vitoreó alegremente, emocionada de ver a la criatura quedarse con Ann, y finalmente aceptó su ayuda, agradeciéndole sinceramente. Cuando la señora le preguntó si alguna vez había criado una mascota antes, Ann admitió que no. Mientras hablaban, la niña jugaba felizmente con la nueva criatura, mientras que Yang estaba cerca, claramente molesto por la falta de atención que estaba recibiendo. De repente, la niña notó algo inusual y gritó que una de las patas traseras de la criatura se veía diferente.
Ella lo levantó para mostrárselo a todos, revelando que una de las almohadillas de las patas en su pata trasera izquierda era de un color marrón negruzco oscuro, mientras que las otras eran de color rosa claro. El contraste era adorable, y todos lo admiraron, llamándolo único y lindo. El padre inquilino en broma lo llamó Manchado, aunque Allan continuó enfurruñado junto a ellos. Entonces el padre sugirió que como aún no tenía un nombre, deberían pensar en uno. Propuso llamarlo Manchado debido a su pata, pero la niña no estaba impresionada. La madre se rió suavemente y dijo que quien lo criara debería ser quien lo nombrara. Al escuchar eso, el padre se volvió hacia Anne y le preguntó qué nombre quería darle. Puesto en el aprieto, Anne dudó y dijo que aún no se había decidido. Un momento después, rápidamente agregó que si tenía una idea después de todo. La criatura inclinó la cabeza e hizo un pequeño ruido como si sintiera curiosidad pero no entendiera lo que estaba sucediendo. Anne decidió llamarlo Fluffy, pero cuando lo hizo, la criatura no pareció responder en absoluto. Anne lo intentó de nuevo, gritando diferentes variaciones del nombre mientras hacía sonidos tontos, incluso sacando la lengua juguetonamente, aunque solo lo hizo parecer un poco extraño. La niña le dirigió una mirada de lástima mientras la criatura seguía ignorándolo por completo. Gen se desesperó, pidiéndole a la criatura que no lo ignorara y prometiendo golosinas si se acercaba. Pero tan pronto como la niña lo llamó lindo, la criatura saltó felizmente a sus brazos, ignorando por completo a Anne. Ver esta diferencia aplastó su confianza, murmuró que aunque le había dado un nombre tan genial, la niña ya lo había llamado aburrido. Ella dijo que era un nombre tan aburrido que ni siquiera a la criatura le gustaba. Gen trató de defenderse diciendo que dado que la especie de la criatura era un tití esponjoso, el nombre esponjoso encajaba perfectamente al igual que nomina un perro. La niña no impresionada dijo que era exactamente por eso que no funcionaba. Poco después, sus padres regresaron del mercado con más provisiones y le preguntaron a Anne si la criatura ya había reconocido su nombre. Anne admitió con decepción que no lo había hecho. El padre inquilino lo consoló, diciendo que la conexión lleva tiempo y que un día no sería suficiente. Le aconsejó a Anne que intentara alimentar a la criatura y pasar más tiempo con ella en casa, entregándole uno de los paquetes de comida que habían traído. Anne lo tomó con una sonrisa de agradecimiento, aunque no pudo evitar pensar que la cantidad era mucho más de lo que necesitaba. El padre inquilino se rió y le dijo a Anne que eran solo unas semanas de comida, nada demasiado. Siguiendo sus palabras, la madre añadió que todos deberían ayudarse mutuamente y le dijo a Anne que si alguna vez necesitaba algo, siempre podía llamarlos. Luego, con una cálida sonrisa, se agachó y le preguntó a la pequeña criatura si podía acariciarla por última vez. La criatura saltó inmediatamente a su regazo, haciéndola reír suavemente mientras decía que claramente sabía cuando estaba siendo amada. Parecía entender todo excepto su propio nombre. Viendo eso, Anne se sintió un poco derrotado. Les preguntó a los demás si debía cambiarle el nombre, ya que no parecía responder a Fluffy. Mientras volvía a casa después, trató de convencerse de que realmente no importaba porque solo estaba cuidando a la criatura temporalmente hasta que se encontrara a su verdadero dueño. De vuelta dentro de su apartamento, Anne abrió uno de los paquetes de comida que la familia le había dado y lo vertió en un pequeño cuenco. Colocó otro cuenco al lado y lo llenó con agua, colocando ambos frente a la criatura que esperaba pacientemente. Señaló hacia ellos, explicando que este sería su lugar para comer y beber. Incluso murmuró que había visto en YouTube cómo las mascotas deben tener áreas separadas para comer y descansar. La criatura se inclinó hacia adelante, mirando con curiosidad el cuenco de agua mientras Anne esperaba a ver qué haría. Pero en lugar de beber, metió ambas patitas directamente en el agua, salpicándola por todas partes. El agua se esparció por todo el suelo mientras la criatura jugaba alegremente hasta que el cuenco quedó casi vacío. Anne gritó sorprendido y frustrado exigiendo saber por qué lo había derramado todo. Asustada por su voz, la criatura huyó dejando el desorden atrás sin tocar su comida. Después de que las cosas se calmaron, Anne suspiró y comenzó a limpiar el suelo. Tanto él como la criatura estaban de pie cerca de la cocina mirándose en silencio. Anne murmuró para sí mismo que descifrar a este animal iba a ser mucho más difícil de lo que pensaba. Entonces, de la nada, la criatura saltó al mostrador de la cocina, sorprendiéndolo. Caminó con cuidado hacia el grifo abierto, haciendo ruidos suaves y señalando el agua con su pequeña pata. Anne no entendía lo que quería, pero la criatura lo ignoró y se acercó al grifo. Bajó su pico al chorro de agua corriente y comenzó a beber directamente de él. Después de unos momentos, parecía completamente satisfecha, sacudiendo sus orejas y haciendo ruidos alegres. Anne parpadeó con incredulidad, dándose cuenta de que la criatura solo bebía agua corriente en lugar de agua estancada. Seguía bebiendo como si estuviera bebiendo de una pequeña cascada. Finalmente, Anne simplemente se rindió y dejó que hiciera lo que quisiera. Cuando terminó,
comenzó a preparar un pequeño área para dormir para ella. Pensó en lo exigente que parecía, pero aún así se aseguró de que tuviera un espacio cómodo. Colocó una almohada suave en la esquina de la sala de estar y se dijo que esta sería la cama de la criatura. Parecía un lugar acogedor, pero la criatura ni siquiera parecía interesada. En cambio, se alejó, abrió la puerta del dormitorio y entró trotando. Ann se quedó allí atónito. Solo pudo dejar escapar un confuso antes de perseguirla. La criatura saltó directamente sobre su cama, acurrucándose cómodamente como si fuera la dueña del lugar. Ann entró corriendo protestando que su cama era su espacio personal, su santuario, y que de ninguna manera la compartiría. La criatura hizo un ruido extraño que casi sonó como una risa, lo que solo lo enojó más. Le recordó que esta era una estadía temporal, que no iba a vivir aquí permanentemente, y que la línea entre ellos era esa puerta, el dormitorio estaba fuera de los límites. Pero como si tratara de poner a prueba su paciencia, la criatura se echó de espaldas y comenzó a mostrar su vientre, moviendo sus pequeñas patas y dándole ojos brillantes y grandes. Ann se congeló por lo linda que se veía. Por un segundo, casi extendió la mano para acariciarla antes de detenerse a mitad de movimiento y apartar la cabeza, murmurando que no caería en tales trucos. Se dijo a sí mismo que solo porque estuviera siendo adorable no significaba que debía ceder. Decidido, dio un paso adelante, levantó a la criatura por su vientre y la llevó hacia la sala de estar, pero la criatura se resistió, mordiendo ligeramente su mano con su corto pico. Después de una larga y agotadora lucha de ida y vuelta, finalmente llegaron a un acuerdo. La criatura no dormiría en la cama, pero podía quedarse en el dormitorio con Ann, durmiendo en su propia almohada. Todavía un poco gruñona, la criatura se dejó caer sobre su pequeña cama, moviendo su cola con fastidio. Mientras Ann se preparaba para dormir, le recordó por última vez que la cama estaba fuera de los límites y que debería estar agradecida de que se le permitiera entrar en la habitación. La criatura respondió con otro sonido burlón que parecía una risa, haciendo que Ann gimiera de agotamiento. Se acostó pensando en lo caótico que había sido el día, mudarse a una nueva casa, descubrir a este extraño animal, conocer a los inquilinos anteriores y lidiar con toda la confusión. Suspiró, dándose cuenta de que ni siquiera había tenido tiempo de disfrutar de su nuevo lugar antes de que ya estuviera siendo tomado como en su antiguo apartamento. Antes de quedarse dormido, se prometió a sí mismo que publicaría un aviso de mascota perdida a primera hora de la mañana. Aún así, la duda se apoderó de su mente. Se preguntó si alguien realmente respondería al aviso. Parecía imposible que alguien pudiera perder una criatura tan adorable y no estar buscándola por todas partes. Para protegerse de encariñarse demasiado, Ann decidió mantener cierta distancia. Se convenció a sí mismo de que el espacio que estaba manteniendo ahora era el correcto, ni demasiado cerca, ni demasiado lejos. La luz del sol de la mañana comenzó a llenar la habitación cálida y brillante señalando el comienzo de un nuevo día. Ann se despertó lentamente entrecerrando los ojos ante la luz que golpeaba su rostro. Gimió suavemente, preguntándose por qué ya estaba tan brillante y se sentó para mirar la hora. Fue entonces cuando notó algo en la cama. La vista casi le quita el aliento. Los primeros rayos de sol cayeron suavemente sobre el pelaje de la criatura, haciéndolo brillar suavemente como una pequeña estrella. Completamente inconsciente de su belleza, la criatura dormía pacíficamente entre las piernas de Ann, respirando lentamente. Mientras se estiraba y bostezaba al despertar, sus diminutas patas se flexionaron e hizo silenciosos sonidos somnolientos. Ann sabía que había prometido mantenerse emocionalmente distante, pero al mirar a la criatura ahora, no pudo evitar sentir un calor creciendo dentro de él. Ver a un ser tan pequeño e inocente despertarse a una nueva mañana le hizo sonreír a pesar de sí mismo. Tal vez pensó que podía permitirse descansar un poco más. Después de todo, era su primera mañana en su nuevo hogar, y quedarse en la cama por un tiempo no parecía una mala idea. La criatura caminó cerca de uno de los cuencos vacíos, moviéndose de un lado a otro como si tratara de decirle a Ann que le diera algo de comer. Pero Ann estaba demasiado ocupado tratando de hacer que la criatura mirara a la cámara para poder tomar una foto para el cartel de desaparecido que planeaba publicar en línea. La criatura parecía completamente cansada de él y de sus acciones. Ann seguía haciendo ruidos extraños y seguía hablando, tratando de llamar la atención de la criatura, diciendo lo bonita que se veía y pidiéndole que se quedara quieta por solo unos segundos para que la foto no saliera borrosa. La criatura, entendiendo completamente lo que Ann estaba tratando de hacer, de repente comenzó a correr por toda la casa a una velocidad loca como si solo para burlarse de él y molestarlo a propósito. Ann no pudo tomar ni una sola foto adecuada debido a eso, y en todas las fotos, la criatura apareció como nada más que una mancha blanca en la pantalla. Finalmente, Ann perdió la paciencia y agarró a la criatura por su pequeño cuerpo, obligándola a quedarse quieta para poder tomar una foto adecuada.
El resultado hizo que la criatura pareciera aterrorizada, como si alguien le hubiera tomado una foto policial de repente. Aún así, Ann decidió usar esa foto y la publicó en uno de los foros de mensajes de su vecindario. Le preocupaba un poco que la gente no se tomara en serio la publicación porque la foto estaba borrosa, pero pensó que estaría bien, ya que lo más importante era mostrar cómo era la criatura para que todos pudieran reconocer qué animal se había perdido. Después de publicarla, Ann miró a la criatura que yacía perezosamente en su cama y se quejó de que cada vez que cogía la cámara, empezaba a moverse en lugar de quedarse quieta. La culpó de que su publicación se viera tan mal porque no podía tomar una foto clara. Ambos se quedaron en silencio, mirándose el uno al otro como si estuvieran en un enfrentamiento, cada uno esperando que el otro hiciera un movimiento. Ambos parecían saber que algo estaba a punto de suceder a continuación. Entonces, de repente, como un vaquero buscando su arma, Ann sacó rápidamente su teléfono de su bolsillo, planeando tomar una foto sorpresa. Pero la criatura se dio cuenta inmediatamente de lo que Ann estaba a punto de hacer y saltó en el mismo instante. La criatura comenzó a volar y saltar salvajemente por la habitación, chocando contra las paredes y derribando pequeños objetos a su paso. Ann, completamente sorprendido y frustrado, comenzó a gritar que no iba a tomar más fotos, repitiéndolo varias veces mientras la criatura seguía rebotando sin control. En medio de todo ese ruido, el teléfono de Ann emitió un sonido de notificación. Alguien le había enviado un mensaje sobre la criatura. Cuando revisó su teléfono, vio que el mensaje era de Jay, quien le preguntaba si Ann era el que estaba cuidando a la criatura. Jay también le pidió a Ann que le enviara una foto de ella. Después de la solicitud, Jay envió una extraña pegatina de un ladrón de bancos de dibujos animados y dijo que era Griffin Rever, por lo que quería una foto de Griffin de Ann. Ann se quedó mirando el mensaje sin responder por un momento pensando en ello, pero luego envió las fotos de todos modos. Seleccionó todas las fotos una por una, aunque todas estaban borrosas y poco claras. No le importó en ese momento ya que no tenía ninguna foto buena de todos modos. No mucho después de enviar las fotos a Jay, Hans de repente escuchó fuertes golpes repetidos en la puerta de su casa. La criatura que había estado volando hace un momento se había estrellado contra uno de los burros de ropa, lo que provocó que se cayera y enterrara por completo a la criatura bajo una pila de ropa. Ann no se molestó en comprobarlo, ya que ahora estaba más concentrado en los repentinos golpes. Moviéndose con cautela, abrió lentamente la puerta principal y preguntó quién era. Afuera estaba un hombre grande y corpulento cuya sombra llenaba la puerta. El hombre se quedó en silencio por un segundo, y antes de que Ann pudiera decir algo más, el hombre empujó su brazo a través de la abertura e intentó forzar la apertura de la puerta. Ann se congeló, sorprendido por la repentina acción. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre comenzó a gritar a todo pulmón lo lindo que era Griffin, diciendo que tenía que verlo, gritando de una manera que lo hacía sonar completamente loco. Entonces se reveló que el hombre salvaje y desaliñado era en realidad Jay, el amigo de Ann. Ann gritó sorprendido preguntándole a Jay cómo sabía siquiera dónde vivía Ann. Jay le respondió gritando que había obtenido la dirección de Ann cuando Ann se había mudado por primera vez y que había planeado visitarlo antes con un regalo de inauguración, algo que Ann había olvidado por completo. Al darse cuenta de esto, Ann se rió torpemente, avergonzado de haberse olvidado, pero a Jay no le importó en absoluto. Siguió gritando que necesitaba ver a la criatura de inmediato. Ann suspiró y le dijo a Jay que entrara lentamente, diciendo que no estaba seguro de cómo reaccionaría la criatura a un extraño, pero que al menos podían intentarlo. Jay entró, y Ann se giró hacia la puerta donde la criatura ahora estaba de pie perfectamente quieta, mirando directamente a Jay sin mostrar ninguna emoción. El rostro de Jay se retorció en una expresión extraña y demasiado excitada que parecía lo suficientemente espeluznante como para asustar a cualquiera, pero la criatura no reaccionó en absoluto. Simplemente se quedó allí tranquila y silenciosa como si no le importara. Después de unos segundos, la criatura se aburrió y se acostó de espaldas, estirándose como si tratara de mostrar su ternura a propósito. Al ver eso, Jay perdió la cabeza y gritó que la criatura era tan linda que podía comérsela pedazo por pedazo. Ann se asustó por la forma en que Jay lo dijo, pensando que sonaba demasiado peligroso viniendo de alguien con una cara como esa. Se dijo a sí mismo que probablemente debería mantener a Jay alejado de la criatura en el futuro. Para distraerlo, Ann dijo que ya que Jay ya estaba aquí, al menos le ofrecería un poco de agua. Fue a la cocina a buscar un vaso, y mientras él no estaba, Jay preguntó cómo se llamaba la criatura. Ann respondió que era Fluffy, pero Jay lo escuchó mal y comenzó a llamarlo Pequeña Nube en su lugar. Molesto, Ann regresó y lo corrigió bruscamente diciendo que era Fluffy, no Pequeña Nube. Jay extendió lentamente su mano hacia la criatura, lo que puso nervioso a Ann porque temía que la criatura pudiera morderlo si Jay se acercaba demasiado.
Pero en lugar de morder, la criatura simplemente miró los dedos de Hai con tranquila curiosidad. Hai giró su muñeca y abrió su mano, acercando las yemas de sus dedos al pico de la criatura. Entonces, casi naturalmente, pellizcó suavemente la parte inferior de su pico con 2 dedos, y la criatura no se resistió en absoluto. En cambio, pareció disfrutar el tacto y permitió que Hai siguiera acariciándola. Hai continuó frotando su pico, y la criatura comenzó a batir sus orejas alegremente, dejando escapar suaves ronroneos que llenaron la habitación con un ritmo tranquilo y agradable. En medio de las caricias y los suaves sonidos, de repente hubo un clic agudo. Sorprendida, la criatura levantó la vista para ver qué había sucedido y encontró a Hai sosteniendo silenciosamente una cámara cerca de su rostro. Hai había tomado una foto mientras estaba distraída. Al darse cuenta de lo que había sucedido, la criatura inmediatamente se levantó de un salto en estado de shock, moviéndose tan rápido como un rayo. Ann, que había estado observando la escena, le preguntó a Hai si había logrado tomar una buena foto. Hai asintió casualmente y le mostró a Ann la foto que acababa de tomar. Cuando Ann la vio, quedó completamente impactado. La imagen era clara y estaba perfectamente enmarcada, mostrando las características de la criatura maravillosamente. Ann no podía creerlo y comenzó a gritar, preguntando cómo Hai logró tomar una foto tan buena cuando todos sus propios intentos habían fallado. Hai explicó que criaturas como esta a menudo tenían una vista muy aguda y tendían a asustarse con objetos brillantes como la lente de la cámara. Para mostrar lo que quería decir, Hai decidió demostrarlo frente a Ann. Llamó a la criatura, sosteniendo una pequeña golosina para llamar su atención. Dijo que el refrigerio que estaba sosteniendo estaba hecho especialmente para criaturas como esta. La criatura inmediatamente comenzó a caminar hacia él, con su enfoque fijado en la golosina. Tan pronto como sus ojos siguieron el refrigerio, Hai levantó su cámara e hizo clic en otra foto mientras la criatura estaba distraída. El método funcionó perfectamente. Continuaron usando el mismo truco, distrayendo a la criatura con bocadillos y juguetes mientras Hai seguía tomando fotos. Pronto intentaron hacer que la criatura saltara por el refrigerio, persiguiera un juguete y posara en diferentes posiciones juguetonas. Hai siguió haciendo clic en la cámara capturando docenas de fotos adorables y animadas. La criatura finalmente se acostumbró a la luz intermitente y dejó de tener miedo de la cámara por completo. Ann simplemente se quedó a un lado, asombrado en silencio de lo fácil que Hai logró tomar tantas fotos buenas. No había sabido que Hai era tan hábil en la fotografía. Impresionado, Ann le pidió que también le tomara una foto. Hai gimió, confundido acerca de por qué Ann quería eso, pero Ann explicó que quería una nueva foto de perfil. Hai apuntó la cámara hacia él mientras Ann posaba casualmente para la toma. Cuando Hai le mostró el resultado, el rostro de Ann se torció de horror. La foto lo hacía ver extraño y poco favorecedor, casi como un fantasma. Ann le gritó a Hai exigiendo saber por qué la foto se veía tan mal en comparación con las hermosas fotos de la criatura. Hai refunfuñó que tomar fotos de personas no era divertido porque los humanos eran feos, y Ann le gritó llamándolo asbesto. Los dos discutieron por un momento antes de que el ambiente se calmara nuevamente. Pasó el tiempo, y pronto la luz de la tarde comenzó a desvanecerse. El sol se hundió bajo el horizonte, y la habitación se llenó lentamente de un suave resplandor naranja. Ann le dijo a Hai que ya había transferido todas las fotos de la cámara de Hai a su teléfono. Cuando Ann revisó su almacenamiento, se sorprendió al ver que su memoria ya estaba llena al 98%. A Hai, sin embargo, no parecía importarle y seguía jugando con la criatura, diciendo que volvería para tomar aún más fotos. Ann le dijo que liberara algo de espacio, pero Hai lo ignoró y siguió molestando a la criatura. Ann miró su teléfono en silencio durante un rato, su expresión se volvió tranquila y distante. Con una voz tranquila, casi triste, le dijo a Hai que podría no haber una próxima vez. Hai dejó de jugar y parecía confundido, preguntando qué quería decir Ann. Ann no dudó y explicó que ya había publicado las nuevas fotos en el tablón de anuncios buscando al dueño original de la criatura. Podría recibir una llamada tan pronto como al día siguiente, y una vez que eso sucediera, la criatura tendría que irse. Hai suspiró y comenzó a acariciar a la criatura de nuevo, esta vez con más suavidad. Dijo que si su tiempo con la criatura era limitado, la visitaría tan a menudo como pudiera para tomar más fotos para que cuando la criatura se fuera, todavía tuviera algo para recordarla. Luego, en broma, pero con una sonrisa espeluznante, dijo que tal vez debería mordisquear las mejillas de la criatura o incluso meterla en su bolsillo para llevarla a casa. Ann se rió del absurdo comentario mientras la criatura chillaba en señal de protesta, agitando sus orejas salvajemente. Cuando la noche finalmente se instaló, Ann se despidió de Hai, que ahora estaba llorando, diciendo que definitivamente volvería a visitar la pequeña nube. Ann le gritó que se fuera, molesto porque todavía la llamaba así.
Después de que Jai se fue y la puerta se cerró tras él, Ann suspiró profundamente sintiéndose agotado. Pensó para sí mismo que los invitados realmente podían ser agotadores a veces. Cuando miró hacia su cama, vio a la criatura profundamente dormida, acurrucada pacíficamente después de jugar tanto con Jai. Todavía sostenía uno de los juguetes que Jai había traído, agarrándolo suavemente incluso en su sueño. Gen se acercó y sonrió débilmente, susurrándose a sí mismo que Jai debía haber jugado tanto con la criatura que se agotó por completo. Se inclinó un poco más cerca y se tomó una selfie, capturándose a sí mismo con la criatura dormida de fondo, todavía sosteniendo el juguete que Jai le había dado. La foto salió maravillosamente, mostrando una suave sonrisa en el rostro de Ann llena de afecto y emoción. Ann miró la foto por un momento y se dijo a sí mismo que solo estaba haciendo esto para recordar a la criatura ya que su tiempo juntos era limitado. Sabía que una vez que se fuera, no podría volver a verla sin importar cuánto lo deseara. Queriendo aprovechar al máximo el tiempo que les quedaba, puso la selfie como pantalla de bloqueo de su teléfono. Luego extendió lentamente su mano y palmeó suavemente la cabeza de la criatura, llamándola suavemente por su nombre. Fluffy. La escena cambió a un hospital veterinario donde un médico estaba inyectando cuidadosamente una jeringa en la espalda de la pequeña criatura, administrando algún tipo de droga. El médico siguió animando a la criatura a moverse un poco y estirar su cuerpo. La elogió repetidamente, diciendo que se portaba muy bien y ni siquiera se inmutaba. Ann se sorprendió y preguntó si ese era realmente el caso. El médico confirmó con una sonrisa, diciendo que la criatura claramente había sido criada con gran cuidado. Continuó compartiendo buenas noticias explicando que la tabla de salud, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, las radiografías y los huesos eran todos perfectamente normales. Estimó que la criatura tenía unos 4 años. Preocupado por lo que esto significaba en términos de su vida útil, Ann preguntó al respecto, y el médico explicó que los pequeños grifos suelen vivir entre 25 y 30 años. Eso significaba que esta pequeña criatura esponjosa tenía solo unos 18 años en términos humanos. Al darse cuenta de que la criatura todavía era un niño, Ann comenzó a molestarla y le dijo que lo llamara mayor. La criatura respondió con un sonido de escupitajo, que Ann reconoció inmediatamente como un insulto. Luego, el médico le preguntó a Ann dónde había encontrado a la criatura. Ann dijo que simplemente la había encontrado sentada en su cama una mañana. Había preguntado por ahí, pero nadie sabía de dónde había venido. Levantó a la criatura y se quejó al médico de que habría sido más fácil si la mascota tuviera un chip de rastreo, pero, desafortunadamente, no lo tenía. El médico trató de consolarlo, diciendo que las leyes sobre los chips para mascotas variaban según la región y en algunos lugares no era obligatorio. Ella le aseguró que definitivamente encontrarían al dueño porque la criatura parecía estar demasiado bien adaptada a la vida humana para haber sido abandonada en la naturaleza. Sonriendo a la criatura, la llamó cariño y preguntó suavemente si tenía razón. Al escuchar el tono amable del médico, la criatura entendió de inmediato que estaba siendo elogiada y se dio la vuelta para mostrar su vientre, haciendo ruidos lindos para expresar afecto. El médico estaba encantado y comenzó a tomar fotos de la adorable criatura que yacía allí como una mascota mimada. Ann, por otro lado, la levantó y la regañó por actuar así en público, diciendo que este no era su dormitorio y que era hora de irse a casa. Molesta por el tono de Ann, la criatura se enojó y de repente le mordió el dedo índice. Ann gritó en estado de shock y dolor, gritando porque lo había mordido. La siguiente escena tuvo lugar en otro hospital, esta vez en la clínica de un dietista para criaturas mágicas. Allí, Hans vio otro grifo, de color dorado, aunque ligeramente diferente en apariencia al suyo. Se sorprendió cuando vio la cuenta, 300.001. El médico explicó que el costo cubría el examen de salud, las vacunas, las almohadillas portadoras, la comida y las golosinas. Ann se quedó sin palabras ante lo caro que era cuidar a una mascota. El médico explicó que las criaturas de fantasía requerían exámenes altamente personalizados porque cada una tenía características biológicas únicas que necesitaban equipos especializados como ultrasonido y otras herramientas avanzadas. Ann solo pudo suspirar, murmurando que estas criaturas eran realmente difíciles de criar. Aunque la mayor parte de su conversación giró en torno a que él pidiera descuentos, no ayudó. Mientras tanto, el grifo dorado en la clínica comenzó a mirar fijamente a la criatura de color blanco de Ann, que estaba sentada tranquilamente dentro de su caja de transporte. En respuesta, el grifo de Ann hizo el mismo ruido de palabrotas de nuevo. Después de que se realizaron los exámenes y los controles nutricionales, Ann finalmente llevó a la criatura de vuelta a casa. Una vez que llegaron al apartamento, la criatura salió de la bolsa para mascotas y comenzó a acicalarse con su pico. Ann, exhausto por visitar los hospitales y las tiendas todo el día, se desplomó sobre su cama,
murmurando para sí mismo sobre todas las cosas que había hecho y lo que aún necesitaba hacerse. También había visitado el refugio local antes tratando de localizar al propietario, pero era demasiado para él. Para alguien como Ann, que prefería quedarse en casa, este horario se sentía como pura tortura. Cansado y hambriento, pensó en pedir comida a domicilio, pero decidió revisar primero su cuenta bancaria. Para su consternación, vio que solo quedaban 60 pesos. Al darse cuenta de que no podía permitirse mucho, decidió simplemente hacer ramen. Abrió el paquete, lo hirvió en la estufa hasta que los fideos se volvieron dorados y anaranjados, y parecían deliciosamente listos para comer. Cuando trató de levantar la olla, accidentalmente se quemó los dedos y gritó de dolor, quejándose de donde se había ido el paño de cocina cuando más lo necesitaba. Sin otra opción, usó su camiseta como una toalla improvisada para llevar la olla caliente a su habitación. Cuando llegó al dormitorio, se sorprendió al ver a la criatura sentada en la mesa en una orgullosa pose de esfinge, peligrosamente cerca de donde quería poner la olla hirviendo. Reprendió a la criatura, tratando de ahuyentarla, e incluso la empujó suavemente con el pie. La criatura, molesta como siempre, hizo ese mismo sonido grosero de nuevo. Ann gritó que era peligroso y podría quemarlo, insistiendo en que se bajara de la mesa. Después de un poco de alboroto, la criatura finalmente saltó, y Ann colocó cuidadosamente la olla caliente sobre la mesa. Exhausto, suspiró y murmuró que tendrían que vivir así por un tiempo ya que no esperaba gastar tanto dinero tan rápido. Ann sacó unos cuantos fideos mientras todavía estaban hirviendo, dejándolos colgar en el aire mientras soplaba sobre ellos para enfriarlos lo suficiente como para comerlos. Una vez que el vapor se asentó, lentamente comenzó a sorber los fideos, haciendo suaves sonidos de sorbo que llenaron la habitación tranquila. El aroma salado y su obvio disfrute hicieron que la esponjosa criatura sentada a su lado observara de cerca, sus curiosos ojos siguiendo cada movimiento. Ann probó el ramen y sonrió, pensando que este viejo sabor nunca se volvía aburrido y que probablemente podría vivir con una comida así al día. La criatura, sin embargo, no pudo resistir el tentador olor. Se levantó sobre la mesa y comenzó a emitir suaves ronroneos para llamar la atención de Ann. Al verla husmeando, Ann se preguntó qué estaba intentando hacer. Supuso que tal vez, dado que estas criaturas eran curiosas por naturaleza, solo quería ver lo que él estaba sosteniendo. Sin prestarle mucha atención, Ann continuó comiendo sus fideos, sorbiendo felizmente mientras la criatura lo observaba de cerca. Pero luego, vencida por la curiosidad, la criatura estiró uno de sus pequeños brazos hacia los fideos que colgaban de los palillos de Ann. El repentino e inesperado movimiento sobresaltó tanto a Ann que se quedó helado, mirando a la criatura con incredulidad, preguntándose qué estaba intentando hacer. Actuando por reflejo, rápidamente agarró su brazo para evitar que tirara de los fideos hacia su pico. Con su otra mano, sujetó la cabeza de la criatura hacia atrás mientras intentaba alcanzar la comida. Ambos terminaron luchando uno contra el otro en un extraño y tenso tira y afloja por los fideos. Ann, esforzándose por detenerla, gritó que no podía comer eso porque esos fideos la enfermarían. La criatura lo ignoró y siguió empujando hacia adelante, con su pico casi tocando los fideos mientras Ann usaba toda su fuerza para contenerla. No podía creer lo fuerte que podía ser una criatura tan pequeña. En medio de su lucha, la criatura usó una de las patas de la mesa plegable como palanca para empujarse hacia adelante, pero la pata no era resistente y, bajo presión, cedió y se derrumbó hacia adentro. La mesa se inclinó y luego se cayó por completo. La olla de ramen se cayó de su superficie, derramando su contenido por todo el suelo. La criatura reaccionó instantáneamente, saltando fuera del camino como un gato asustado, mientras que Ann solo pudo observar cómo su preciosa comida se esparcía por todas partes. Se quedó mirando el desastre en estado de shock y frustración antes de gritar con enojo que su ramen, su primera comida adecuada del día, estaba arruinado. La criatura, aparentemente consciente de su enojo, rápidamente golpeó sus pies y salió corriendo hacia la sala de estar. Aún furioso, Ann se levantó, decidido a regañarla por destruir su comida. La persiguió hasta la sala de estar donde encontró a la criatura sentada tranquilamente junto a su plato de comida. Gritó con frustración, diciendo que debido a esta criatura, había gastado todo su dinero, y ahora incluso su hora de comer estaba arruinada. Pero la criatura simplemente inclinó ligeramente su plato de comida vacío con su pico, señalando claramente que también tenía hambre. Ann hizo una pausa y la miró, dándose cuenta de lo que significaba. La criatura continuó empujando el plato, mirándolo como si dijera que también necesitaba comer. Ann suspiró, finalmente entendiendo que no era solo él quien se estaba muriendo de hambre. Aceptando esto, Ann abrió 2 paquetes de comida. Uno era otro ramen para él, y el otro era un paquete de comida húmeda con salsa para la criatura.
Limpió el desastre en el suelo, lavó la olla y el plato, y comenzó a cocinar de nuevo. Una vez que todo estuvo listo, colocó su ramen sobre la mesa y llenó el plato de la criatura con la comida húmeda, que inmediatamente comenzó a devorar con entusiasmo. Al verla comer con tanto entusiasmo, Ann sintió que su enojo se desvanecía. Volviendo a sentarse, se disculpó suavemente, admitiendo para sí mismo que había sido egoísta, pensando solo en su propia hambre cuando la criatura debía haber estado muriéndose de hambre después de su largo día en el veterinario. Mientras comía, miró a la criatura y le preguntó si la comida estaba buena. La criatura sintió levemente e hizo un ruido que sonó como una respuesta satisfecha, y sonrió levemente y dijo que entendía. Luego comenzó a sorber sus fideos de nuevo, esta vez sintiéndose un poco más feliz. Comer juntos hizo que las cosas se sintieran más cálidas de alguna manera. Incluso pensó para sí mismo que compartir una comida con alguien se sentía mejor que comer solo. Pero justo cuando terminó de pensar eso, de repente sintió un tirón en sus fideos. Mirando hacia abajo, vio a la criatura una vez más sosteniendo uno de sus mechones de ramen cerca de su pico, tratando de comerlo. La paciencia de Ann se rompió. Gritó con frustración, preguntando por qué se comportaba así después de arruinar su comida una vez ya. Justo cuando comenzaban otra lucha de tirones, sonó el timbre. Alguien estaba en la puerta. Aún sosteniendo la olla y gritándole a la criatura que lo soltara, Ann gritó que lo atendería en un segundo. Caminó hacia la puerta con la criatura todavía aferrada a su camisa, con sus garras enganchadas firmemente en la tela como si se negara a soltarlo. Cuando abrió la puerta, vio que era su vecina, una mujer mayor del apartamento de al lado. Sorprendido, Ann preguntó por qué había venido. La amable mujer sonrió y preguntó si estaba interrumpiendo su comida, explicando que había traído algunos acompañamientos para compartir con él y quería hablar sobre algo. La curiosidad de Ann se despertó y se preguntó de qué quería hablar. Mientras miraba a la esponjosa criatura que todavía se aferraba a su camisa, su sonrisa se ensanchó. Dijo que en realidad quería hablar sobre la criatura porque había algo que necesitaba contarle al respecto. La criatura miró de la mano a la señora, haciendo un sonido curioso como si entendiera que estaban hablando de él y quería saber qué estaba pasando. Fuera del apartamento, varias criaturas fantásticas similares a Jan y Fluffy estaban caminando alrededor. Cada uno tenía diferentes colores y características. Algunos se parecían más a búhos, mientras que otros se parecían a conejos. La vecina vino cargando una olla grande llena de estofado y algo de carne junto con un paquete grande que también tenía papel higiénico. Colocó todo y comenzó disculpándose con Ann, explicando que todo era culpa suya que se hubiera visto envuelto en un malentendido antes. Dijo que había llamado al inquilino anterior, elevando la voz sobre Jan, y solo más tarde se dio cuenta de que había cometido un error. Le dijo que había hablado con el antiguo dueño, explicó toda la situación y quería disculparse de nuevo por todos los problemas. Jen la perdonó de inmediato, diciendo que no era gran cosa porque cuando habían visto a Jan por primera vez, tanto esa criatura como la que estaba cuidando se veían exactamente iguales. La señora sonrió, aliviada, mientras Jen tímidamente le agradecía por traer los acompañamientos y el papel higiénico. Mientras hablaban, la pequeña criatura comenzó a masticar el rollo de papel higiénico con su pico, rasgando los bordes. Ann rápidamente lo cubrió con su mano y lo regañó para que dejara de morder el papel. La señora se rió suavemente y explicó que uno nunca podría visitar el hogar de un nuevo vecino con las manos vacías. La criatura, todavía masticando el trozo de papel que había mordido, se sentó justo enfrente de la señora que extendió la mano y suavemente le tocó la frente, sonriendo mientras preguntaba de dónde había venido esta pequeña. Mencionó que solo había una criatura blanca y esponjosa en todo el complejo de apartamentos y se preguntó en voz alta si podría haber venido de afuera. Jen le preguntó si había muchos dueños de criaturas fantásticas viviendo en el edificio. La vecina asintió y explicó que, sí, este edificio era uno de los complejos aprobados por el distrito que permitía a los residentes tener mascotas fantásticas. Escuchar esto hizo que Ann recordara su conversación con el casero unos días antes cuando le había preguntado si podía tener una criatura como Fluffy en su unidad. El casero había estado de acuerdo de inmediato, aunque Ann lo había encontrado extraño en ese momento. La señora continuó diciendo que muchos residentes tenían sus propias criaturas únicas. Algunos incluso tenían algo llamado Borsarks. La mención de tal nombre hizo que Ann se congelara de horror, imaginando una bestia peligrosa viviendo en el mismo edificio que varias familias. La vecina se rió y le aseguró que no eran peligrosos en absoluto. Le mostró una foto en su teléfono de uno de los tiburones lobo, que resultó ser un pequeño animal del tamaño de un gato con el cuerpo de un gato, orejas de gato y la cara de un pequeño tiburón. Ann se quedó mirándolo fijamente y preguntó por qué su cara se veía así antes de devolver el teléfono. La señora simplemente sonrió y dijo que era adorable a su manera. Después de charlar un rato,
Le dijo a Anne que pronto preguntaría entre los otros residentes para ver si alguien reconocía a la criatura blanca y esponjosa. Anne le agradeció sinceramente, diciendo que le debía un gran favor por ayudar tanto, pero ella negó con la cabeza y dijo que ella era la que estaba en deuda por todos los problemas que causó antes. Antes de irse, sugirió que la próxima vez podrían llevar a sus mascotas a pasear juntos con Hannah, Dury, Sam y Fluffy. A Anne eso le pilló desprevenido y preguntó por qué era necesario caminar. La señora pareció sorprendida al oír que no había estado sacando a la criatura a pasear. Anne intentó justificarse diciendo que lo había llevado al veterinario ese mismo día, pero la señora pareció aún más preocupada. Ella explicó que un viaje tan corto no contaba como ejercicio adecuado para una criatura como esta y que estos animales necesitaban mucha actividad física para mantenerse sanos. Parecía genuinamente preocupada de que él no pudiera manejarlo solo. Antes de que Anne pudiera responder, la señora simplemente sonrió de nuevo y dijo que lo descubriría muy pronto. Añadió que si alguna vez necesitaba ayuda, no dudara en pedírsela en cualquier momento. Dicho esto, se despidió con la mano y se fue. Anne se quedó allí un momento después de que ella cerró la puerta todavía confundido por lo que había dicho. Murmuró para sí mismo preguntándose si ella estaba exagerando porque no podía imaginar que una criatura tan pequeña necesitara tanto ejercicio. Mirando a Fluffy, pensó que tal vez la señora estaba simplemente reaccionando de forma exagerada. Bostezando, Anne estiró los brazos y comenzó a caminar perezosamente hacia su dormitorio. Se dijo a sí mismo que ni siquiera tenía energía para ir a la tienda de conveniencia, y mucho menos para llevar a la criatura a pasear. Pensó que con solo agitar un juguete un poco probablemente contaría como suficiente ejercicio. Con ese pensamiento, se dejó caer en su cama, demasiado cansado para preocuparse por nada más. La criatura saltó a la cama a su lado, acurrucándose cerca. Anne sonrió débilmente y dijo que el pequeño debería ser hogareño como él porque quedarse en casa era lo mejor del mundo. Con un largo suspiro, se quedó dormido sin preocupaciones. Mientras Anne dormía profundamente, roncando suavemente, la criatura se paró justo enfrente de su cara, mirándolo con una expresión vacía. Sus ojos comenzaron a brillar débilmente, y una pequeña sonrisa espeluznante se extendió por su rostro como si hubiera estado planeando algo travieso todo el tiempo. Cuando llegó la mañana, la luz del sol llenó la habitación, pero el teléfono de Anne ya estaba desbordado con cientos de mensajes y 12 llamadas perdidas de su jefe de equipo de planificación. Claramente se había perdido algo importante. Cuando el teléfono sonó por 13ª vez, la fuerte vibración finalmente lo despertó. Medio dormido, Anne extendió la mano torpemente y contestó la llamada. Con voz perezosa, preguntó quién era solo para escuchar a una mujer gritando enojada al otro lado exigiendo saber por qué no había contestado durante tantos días. Sorprendido, Anne se levantó de la cama, su rostro palideciendo cuando se dio cuenta de que era su jefe de equipo. Anne le gritó a su jefe de equipo con una sonrisa sarcástica, preguntándole qué la había hecho llamarlo tan repentinamente. Su voz ocultaba una mezcla de sorpresa e irritación. La jefa de equipo respondió que lo había llamado por el proyecto que le habían asignado. Ella le recordó a Anne que la fecha límite era hoy, y él había prometido entregar el trabajo por la mañana. Ahora ya era la 1 de la tarde, y ella estaba furiosa porque aún no lo había enviado. Anne se disculpó rápidamente y dijo que había estado ocupado y abrumado durante los últimos días. Solicitó un poco más de tiempo, prometiendo que terminaría y enviaría el proyecto antes de la cena. Después de un largo intercambio de argumentos y quejas, la líder finalmente accedió a darle tiempo extra. Anne le agradeció gratamente antes de colgar la llamada. Se recostó en su cama y suspiró profundamente, diciéndose a sí mismo que solo había planeado descansar por un corto tiempo, pero se había desmayado por completo por el agotamiento. Tan pronto como puso su pie en el suelo, sintió algo extraño. Un trozo de papel higiénico estaba pegado a su pie. Confundido, miró a su alrededor y se sorprendió al ver todo el apartamento en completo caos. Trozos de papel higiénico rotos estaban por todas partes en su escritorio, en su computadora, sobre su ropa, incluso en su comida. Parecía como si una tormenta de nieve hubiera golpeado su casa. Mirando el desorden con incredulidad, gritó frustrado, preguntándose qué demonios había pasado durante la noche. Recogió trozos de papel higiénico triturado, gritando enojado que había sido un regalo del vecino, y ahora estaba completamente arruinado. Llamó a la criatura exigiendo saber si había sido ella quien hizo esto. Entonces Anne escuchó un suave crujido entre la pila de papel higiénico. Cuando miró de cerca, encontró a la criatura durmiendo pacíficamente dentro de los rollos, acurrucada como si fuera la cama más cómoda del mundo. Viendo esto, la cara de Anne se contrajo con ira, y comentó sarcásticamente que la criatura debió haberse divertido mucho anoche. Lo recogió con ambas manos y lo acercó a su cara. La criatura parpadeó somnolienta,
confundida por el ruido y los gritos, e hizo un pequeño sonido como si preguntara qué pasaba. Ann no cambió su expresión y colocó silenciosamente a la criatura en la cama, diciéndole que se quedara quieta mientras se limpiaba la habitación. Comenzó a recoger todo el papel higiénico del suelo y lo apiló en el medio de la habitación, pensando que tal vez aún podría salvar algo metiéndolo en una bolsa. Pero antes de que pudiera hacer eso, la criatura saltó repentinamente de la cama directamente a la pila de papel higiénico como si fuera un parque infantil. El montón explotó en el aire, y los trozos volaron por toda la habitación de nuevo. Ann se quedó paralizado con incredulidad mientras todo el desorden volvía a ser como había estado antes. Suspirando profundamente, se sentó en su computadora, decidido a averiguar qué le pasaba a esta criatura. Buscó en línea y encontró información que decía que este tipo de criaturas tenían la costumbre de anidar en materiales suaves y esponjosos. La publicación incluso incluía un anuncio de un kit de anidación diciendo que era extra acogedor y costaba alrededor de 100. Ann negó con la cabeza y decidió no comprarlo ya que ya tenía mucho material suave de todo el papel higiénico destruido. Recogió la pila en una caja, y pronto la criatura se metió y comenzó a jugar felizmente dentro, completamente absorta en su nuevo nido. Viendo esto, Ann murmuró sarcásticamente que la criatura debía estar encantada después de usar 24 rollos de papel higiénico. Entonces Ann regresó a su escritorio y comenzó a trabajar en su proyecto. Sabía que si no lo terminaba antes de la cena, lo despedirían seguro. Se concentró lo más que pudo, demasiado ocupado incluso para comer, mientras que la criatura se quedaba detrás de él, observando en silencio y moviéndose como si estuviera planeando algo de nuevo. De repente, Ann escuchó un fuerte golpe desde la esquina de la habitación como si algo hubiera sido arrojado. Alarmado, se apresuró a comprobar lo que había sucedido. Para su consternación, vio que la criatura había derribado ambos botes de basura cerca de la puerta principal, esparciendo basura por todas partes. Inmediatamente se agachó para recoger todo, reprendiendo a la criatura mientras limpiaba. Pero antes de que pudiera terminar, otro fuerte golpe provino de la sala de computadoras. Su corazón se hundió porque todo su equipo y documentos importantes se guardaban allí. Su rostro palideció, dándose cuenta de que este sonido solo podía significar problemas. Cuando corrió a la habitación, vio a la criatura sentada justo encima de su tableta de dibujo, tocándola con curiosidad. La silla, el teclado e incluso el soporte de la pantalla estaban volcados. La criatura miraba las luces brillantes de la pantalla de la tableta, fascinada por ellas mientras Ann se quedaba congelado en la esquina, completamente sin palabras. Entonces Ann de repente recordó lo que la vecina le había dicho antes, que estas criaturas necesitaban mucho ejercicio y que no podría manejarlos si no las dejaba moverse lo suficiente. Dándose cuenta de la verdad, Ann admitió para sí mismo que había cometido un gran error al ignorar su consejo y pensar que estaba exagerando. Sin perder otro momento, corrió al mercado cercano y compró un arnés para mascotas y un juego de correas. Cuando regresó a casa, suavemente le puso el arnés a la criatura y sostuvo la correa firmemente en su mano. Le dijo a la criatura que iban a dar un paseo de inmediato. Ann se cambió rápidamente a ropa de calle, se puso su gorra y zapatos, y sostuvo la correa con fuerza mientras la criatura movía la cola y hacía ruidos alegres. Ann estaba hablando por teléfono con su jefa, diciéndole que en lugar de enviar los archivos para la cena de ese día, los enviaría a la mañana siguiente. Al escuchar que ella estaba de acuerdo, Ann se sintió aliviado y comenzó a agradecerle y elogiarla repetidamente. Después de terminar la llamada, sonrió levemente, feliz de que la fecha límite se hubiera aplazado un poco más. Se dijo a sí mismo que si salía a caminar un poco y despejaba su mente, podría regresar, trabajar durante media hora y terminar todo con tiempo de sobra. Después de haber planeado su horario, miró a la pequeña criatura a su lado y dijo que estaban listos para salir a caminar. Ann salió del apartamento vistiendo su ropa de calle, zapatos y gorra, sosteniendo la correa unida al pequeño arnés de la criatura. Miró hacia adelante con leve curiosidad, preguntándose qué tipo de cosas podrían encontrar afuera. Cuando llegaron a la puerta principal del apartamento, pasaban dos chicas de la universidad. Ann y la criatura se quedaron quietos como estatuas, sin moverse ni una pulgada. Cuando las chicas notaron a la pequeña criatura, se voltearon emocionadas, chillando que era muy lindo y llamándolo un tití esponjoso de grifo mientras trataban de llamar su atención. Ann permaneció rígido e inexpresivo, completamente congelado como un robot, mientras que la criatura casualmente comenzó a lamerse su propio cuerpo y acicalarse. Entonces quedó claro por qué Ann se veía tan congelado y sin vida. No tenía absolutamente ni idea de cómo pasear a una mascota. Era demasiado perezoso para molestarse en aprender y nunca lo había hecho antes. Se dijo a sí mismo que acababa de mudarse al vecindario y no conocía la zona en absoluto. La única caminata que alguna vez hizo fue a la tienda de conveniencia,
lo cual ahora se cuestionaba si siquiera contaba como una caminata. Al darse cuenta de lo poco que realmente se movía, Anne comprendió que tales viajes cortos nunca serían suficientes para una criatura rápida y enérgica como la que tenía. Justo entonces sintió que la correa tiraba bruscamente en su mano. Cuando miró hacia abajo para ver por qué, vio a la criatura mordiendo su propia correa y tratando de jalarlo hacia adelante. La criatura le dio una sonrisa astuta y juguetona y batió sus alas como si le dijera a Anne que lo siguiera. Anne se sorprendió pero también se sintió aliviado al darse cuenta de que la criatura parecía saber más sobre caminar que él. Riendo de su propia inexperiencia, decidió dejar que la criatura tomara la iniciativa. Declarando que la criatura guiaría el camino mientras él solo seguía, Anne entregó el control general. La pequeña criatura se hinchó orgullosamente y comenzó a caminar con ruidos alegres mientras Anne la seguía de cerca, confiando en ella por completo. Sin pensar a dónde iban, Anne dejó que la criatura lo guiara por las calles. Si la criatura tiraba a la derecha, él giraba a la derecha. Si iba a la izquierda, él iba a la izquierda, sin cuestionar nada. Estaba sonriendo, convencido de que la criatura sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sin embargo, su confianza ciega rápidamente se convirtió en arrepentimiento cuando la criatura comenzó a guiarlo por caminos extremadamente estrechos y esquinas extrañas. Se apretó a través de pequeños callejones, trepó muros bajos e incluso intentó caminar por encima de las vallas como si estuviera haciendo parkour. Anne luchó por seguirlo, tropezando y raspándose, completamente sin aliento. Pronto la criatura lo arrastró a un espacio estrecho detrás de un gran edificio donde arbustos y muros se cerraban fuertemente por todos lados. Una criatura parecida a un búho posada en una pared cercana los observaba con curiosidad como si se preguntara qué estaban haciendo. Finalmente, Anne perdió la paciencia y gritó para que la criatura se detuviera. Tiró de la correa tratando de sacarlo del espacio estrecho. La criatura se resistió, tirando con fuerza e intentando arrastrarse debajo de un automóvil estacionado, lo cual Anne se negó rotundamente a hacer. Plantó sus pies firmemente y gritó que de ninguna manera iba a meterse debajo de un coche. El tira y afloja continuó con Anne tirando hacia atrás mientras la criatura se esforzaba hacia adelante con todas sus fuerzas. Frustrado, Anne gritó que la criatura nunca lo escuchaba y preguntó si dolería obedecer solo una vez. Mientras estaba luchando, la vecina apareció caminando cerca. Al verlo luchando con la correa, gritó su nombre sorprendida, preguntándole si hoy estaba sacando a pasear a la criatura esponjosa. Anne asintió rápidamente, admitiendo que finalmente había decidido intentarlo como ella había sugerido, aunque ya se veía exhausto. Comenzó a quejarse de que la criatura lo había estado arrastrando por todo tipo de lugares ridículos como callejones, muros traseros y esquinas estrechas. La señora se rió y le dijo que lo estaba haciendo mal. Se suponía que él debía guiar a la criatura, no al revés. Dijo que lo habría acompañado para guiarlo si no tuviera que recoger a su hija de la escuela pronto. Antes de irse, se ofreció a darle algunos consejos para pasear criaturas, lo cual Anne aceptó con gratitud. De pie a su lado estaba su propia mascota, un enorme Charizard de 3 cabezas. Cada cabeza hacía un ruido diferente mientras miraba con curiosidad a la pequeña criatura de Anne. La señora explicó que el área en la que se encontraban actualmente estaba demasiado concurrida para paseos adecuados y le contó sobre un lugar mejor para ir en su lugar. Dijo que ahí era donde Hannah, Dory y Sam, su Charizard de 3 cabezas, solían ir a pasear. El Charizard se inclinó y comenzó a lamer a la criatura de Anne con entusiasmo, las 3 cabezas turnándose hasta que su pelaje quedó completamente desordenado. Anne agradeció a la señora por su consejo y dijo que intentaría ir allí. Ella sonrió y le dijo que disfrutara de su paseo antes de marcharse. Anne miró a su criatura cuyo pelaje estaba erizado en todas direcciones después de ser lamido tanto. Suspiró y preguntó qué demonios acababa de pasar, pero la criatura solo parpadeó inocentemente hacia él. Entonces los dos se dirigieron hacia el lugar que la señora había mencionado, un parque cercano llamado Mount Park. El parque era hermoso, cubierto de hojas doradas de otoño, y tenía senderos adecuados para caminar sin tráfico. Había gente paseando tranquilamente, algunos solos y otros con sus mascotas. Anne miró a su alrededor sorprendido y dijo que nunca se había dado cuenta de que había un sendero tan agradable tan cerca de casa. La pendiente era un poco empinada, pero el ambiente era tranquilo y calmado. A su izquierda, vio a una mujer paseando a un gran grifo búho. Era mucho más grande y majestuoso que la pequeña criatura esponjosa de Anne. Lo admiró, diciendo que nunca había visto uno tan grande antes, se veía increíble. También recordó que los grandes grifos como ese requerían una licencia especial, mientras que los más pequeños como el suyo no. Después de observar el grifo búho por un tiempo, Anne miró a su criatura y dijo que si otros grifos venían aquí a menudo, este debía ser un lugar realmente agradable para pasear.
Antes de que pudiera decir más, la criatura de repente tiró de la correa con fuerza y comenzó a correr a toda velocidad. Anne apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser arrastrado, tropezando tras él mientras se precipitaba por el camino. La correa se apretó, y Anne gritó su nombre pidiéndole que se detuviera, pero no disminuyó la velocidad en absoluto. La criatura corrió directamente a través del sendero hacia los árboles cubiertos de hojas de otoño caídas arrastrando a Anne detrás como un muñeco de trapo. Recordando el consejo de la vecina, Anne metió la mano en su bolsillo desesperado y sacó un bocadillo de churro de grifo, la golosina favorita de la criatura. Con la esperanza, finalmente dejaría de correr, y realmente sucedió, lo que hizo que Anne se sorprendiera de que el truco realmente funcionara. Recordó que la vecina tía le había dado un consejo para darle a Fluffy una golosina y hacer coincidir sus pasos al caminar. Sonaba lo suficientemente simple, así que Anne decidió intentarlo. Para su sorpresa, funcionó perfectamente. Fluffy felizmente mordisqueó el churro y pareció disfrutar aún más de la caminata. Fue más fácil de lo que Anne había imaginado, y se dio cuenta de que esto era lo que realmente significaba el entrenamiento de recompensa. Una vez que comenzó a darle golosinas a Fluffy mientras caminaba, la pequeña criatura lo entendió de inmediato y comenzó a caminar con calma a su lado. Anne no pudo evitar pensar que debería haber intentado esto desde el principio, pero al menos ahora estaba contento de haberlo hecho. Mirando el letrero de dirección adelante, notó que 3 lugares estaban cerca: el sendero para caminar, el observatorio y el parque. Anne le preguntó a Fluffy si quería echarles un vistazo, y como la criatura asintió alegremente, comenzaron a adentrarse en el bosque. Anne estaba disfrutando de la caminata, subiendo lentamente las escaleras y admirando las bonitas flores del camino mientras Fluffy olisqueaba emocionado. La criatura estaba oliendo todo tipo de flores, a veces incluso estornudaba cuando se le irritaba la nariz, lo que hizo reír un poco a Anne. Pero al doblar una curva, de repente notaron unas pequeñas y lindas criaturas marrones mirándolos fijamente, congeladas por la sorpresa al ver al grifo. Anne pronto se dio cuenta de que estos pequeños animales estaban dispersos por todo el bosque, mezclándose con los árboles y arbustos. Después de un rato, sin embargo, Anne comenzó a sentirse cansado. Aunque Fluffy todavía tenía mucha energía para seguir, a Anne le empezaban a doler las piernas. Después de todo, lo máximo que caminaba era hasta la tienda de conveniencia de al lado. Aún así, cuando levantó la vista y vio que solo quedaban unos pocos escalones, sintió una pequeña chispa de determinación. El brillo del sol poniente en la parte superior del sendero le dio la motivación suficiente para terminar. Finalmente, al llegar a la cima, fue recibido con una vista impresionante, el sol hundiéndose detrás de los edificios distantes, pintando el cielo de naranja y rosa. Era hermoso, más allá de las palabras. Tanto Anne como Fluffy se quedaron allí en silencio, empapándose del momento. Anne sonrió y le dijo a Fluffy que realmente no había sido un mal día y que deberían volver a salir pronto alguna vez. Pero justo entonces, escuchó un gruñido proveniente del estómago de Fluffy. Con una sonrisa impotente, Anne decidió que era hora de volver a casa. Cuando regresaron, Fluffy estaba tan agotado por la caminata que se desmayó por completo en la cama, acurrucándose junto a Anne. Incluso Anne, con su terrible resistencia, estaba igual de destrozado. A la mañana siguiente, sin embargo, su paz no duró mucho. Tan pronto como se despertó, su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Era su jefe de equipo gritándole y regañándole por no cumplir con la fecha límite y pidiendo otra prórroga. Anne suspiró profundamente, frotándose los ojos, ya lamentando no haber revisado sus correos electrónicos del trabajo la noche anterior. Llegamos a saber que el lugar donde vive Anne se llama el Distrito de la Luna en la ciudad de Jurami, una zona serena llena de amplios complejos residenciales. Mientras el chico caminaba, le dijo a Fluffy que se mudó allí porque la vivienda era más barata. Pero ahora que prestaba más atención, se dio cuenta de que había mucha gente criando bestias fantásticas en esta zona. Anne ya había notado que rara vez veía tales bestias donde solía vivir antes. Hablando de eso, la tía vecina vino una vez más preguntándole a Anne de dónde se había mudado. Ella sabía que el chico solía vivir con su familia antes de independizarse. Casualmente, Anne había hecho coincidir su horario de caminata con el de las tías, por lo que a menudo paseaban juntos. Durante estos paseos, aprendió sobre la distribución de la zona e incluso recogió algunos consejos útiles de ella. La tía una vez le dijo a Anne que había una zona peligrosa donde a veces aparecían criaturas, advirtiéndole que tuviera cuidado. Anne se preguntó a qué tipo de criaturas peligrosas se refería. Llegamos a saber que Anne se había mudado de Changmiao, una metrópolis bulliciosa. La tía ya conocía el lugar y comentó que Anne debía sentirse mucho más tranquilo en comparación con vivir en una ciudad tan ajetreada. Mencionó que Changmiao también tenía regulaciones estrictas para las bestias fantásticas debido a los altos rascacielos en todas partes.
Las bestias aladas o acuáticas estaban completamente prohibidas allí. La tía se preguntó por qué incluso las bestias acuáticas estaban prohibidas, y Anne explicó que una vez una bestia orca había entrado en las alcantarillas y crecido enormemente, creando enormes socavones en cada tubo de desagüe. Fue un caos total. Gen luego preguntó si era legal criar grifos grandes en Jurami, y la tía le dijo que había algunos distritos cercanos con propiedades privadas donde vivían muchos dueños de bestias grandes. Incluso dijo que una vez había visitado una de esas propiedades y vio a alguien criando un dragón de verdad. Anne no podía imaginar cómo alguien podría criar un dragón, sacudiendo la cabeza con incredulidad. La tía también mencionó que su hija estaba en un internado y que había un veterinario especializado en bestias grandes cerca. Prometió presentarle a Anne a su hija cuando viniera de visita. Mientras tanto, vemos que tanto Fluffy como la mascota de 3 cabezas de la tía estaban jugando felices juntos. Después de un rato, la tía dijo que era hora de separarse porque el jardín de infancia estaba justo adelante y tenía que ir a buscar a su hijo. Anne asintió y prometió cuidar de su mascota mientras ella entraba. La criatura de 3 cabezas llamada Hannah, Duri y Sammy se sentaron junto a Anne mientras él decidía descansar un rato en un banco cercano con las mascotas. Pero de repente, Fluffy giró la cabeza y salió corriendo hacia algo en la distancia. Anne entró en pánico, dejando atrás a la mascota de 3 cabezas mientras corría tras él, agarrando a Fluffy con ambas manos. Para su sorpresa, descubrió que Fluffy no estaba en peligro en absoluto. Simplemente había visto un peluche dentro de una máquina de garra cercana y lo quería mucho. Anne suspiró aliviado, pero luego notó que Fluffy ahora estaba tratando de destrozar la máquina de garras para sacar el peluche. La mascota de 3 cabezas lo siguió de cerca, agarrando su correa por sí mismos. Anne rápidamente retomó la correa y se agachó, diciéndole a Fluffy que se detuviera antes de que la rompiera. Pero al ver cuánto lo quería Fluffy, Anne revisó su billetera, preguntándose cuánto efectivo le quedaba. Sacó un billete e intentó su suerte en la máquina de garras. El primer intento agarró un peluche blanco, pero se resbaló y cayó de nuevo dentro. El siguiente intento atrapó un peluche de mono de aspecto realmente extraño que cayó en la ranura. Fluffy inmediatamente lo agarró con su pico, emocionado de que finalmente tuviera algo con que jugar. Anne miró el extraño peluche confundido tratando de averiguar qué se suponía que era, tal vez un orangután o un cavernícola. De cualquier manera, mientras a Fluffy le gustara, eso era todo lo que importaba. Pero entonces una de las 3 cabezas tocó el hombro de Anne. Cuando se dio la vuelta, se dio cuenta de que Hannah, Duri y Sammy también querían algo de la máquina. Anne se rió entre dientes impotente, sacó más dinero en efectivo y comenzó a jugar de nuevo. Después de varios intentos, finalmente logró conseguir 3 peluches más, uno para cada cabeza. Cuando la escena cambia, la tía sale del jardín de infancia con su hijo y se detiene en estado de shock. Sus mascotas sostenían con orgullo sus propios peluches, moviendo sus colas alegremente. La tía se echó a reír e inmediatamente le entregó a Anne algo de dinero, aunque él trató de negarse. Ella le dijo que, dado que a las 3 mascotas les encantaban tanto los juguetes, debería aceptar el dinero como agradecimiento. Más tarde esa noche de vuelta en su casa, Anne recibió guarniciones de la tía vecina una vez más. Al darse cuenta de esto, sonrió pensando que al menos no tendría que preocuparse por la comida por un tiempo. Pero mientras pensaba en comida, su estómago gruñó. De repente, estaba hambriento. Miró a Fluffy y le preguntó si debían cenar. Sin embargo, Fluffy estaba demasiado ocupado disfrutando de su nuevo y extraño peluche, abrazándolo y picoteándolo antes de finalmente quedarse dormido en su pequeña cama de papel higiénico con una sonrisa feliz. Anne lo miró con cariño, sintiéndose contento de haber logrado conseguir ese peluche. Al menos ahora, Fluffy tenía algo con que jugar. Cuando la escena cambia de nuevo, vemos a Fluffy soñando pacíficamente. En su sueño, su antiguo dueño le había dado el mismo tipo de peluche y él lo estaba abrazando felizmente. Pero de repente, se despertó parpadeando confundido, preguntándose de qué se trataba ese sueño. Cuando Fluffy se despertó, vio que ya era el día siguiente y el chico aún dormía en su cama con una suave luz matutina entrando por la ventana. Fluffy hizo algunos ruidos de gruñido que despertaron ligeramente a Anne por un segundo, pero el chico pronto volvió a dormirse. Fluffy comenzó a subirse a la cama, pero cuando vio que su dueño todavía estaba durmiendo, regresó silenciosamente a su camita de papel higiénico. Recogió el peluche y lo mantuvo cerca del chico, queriendo mostrárselo con orgullo. Anne, aún medio dormido, parpadeó confundido preguntándose por qué Fluffy estaba haciendo eso. Cuando Anne se sentó, la pequeña criatura se subió a su pecho y se acurrucó, durmiendo profundamente con el peluche a su lado. Anne murmuró que Fluffy era pesado, pero a la pequeña criatura no le importó en absoluto, acurrucándose aún más. Ambos se quedaron dormidos de nuevo pacíficamente. Luego tenemos un breve flashback.
Fluffy había plantado algo en el suelo que había comenzado a brotar. Cuando la escena cambió, era de nuevo por la mañana, y el amigo de Anne, Jin, apareció en la puerta llamando a Chloe esta vez. Anne abrió la puerta y comenzó a cerrarla inmediatamente, no queriendo tratar con él, pero Jin fue persistente como siempre. Gritó a Anne que lo dejara entrar porque quería ver al lindo y pequeño Chloe. Anne lo corrigió diciendo que era Fluffy * no Chloe, y que, como estaba molesto, Jin debería simplemente irse a casa en lugar de molestarlo. Pero Jin, siendo terco, entró de todos modos. Anne luchó pero finalmente renunció a intentar detenerlo. Jin miró a su alrededor preguntándose dónde estaba Fluffy, y Anne le dijo que la criatura estaba en su habitación escondida en su nido. Jin se sonrojó preguntándose qué tipo de nido había hecho Anne solo para que Anne arruinara el momento diciéndole que era solo una caja de pañuelos. Anne decidió terminar algo de trabajo, diciéndole a Jin que se quedara callado por un rato. Pidió algo de pizza mientras esperaba, ya que era barato y llenaba. Jin miró la caja de pañuelos improvisada, todavía encontrándola adorable y dándose cuenta de que Fluffy estaba escondido dentro de la pila de pañuelos blancos. Anne gritó de nuevo que su nombre era Chloe *, pero Fluffy. A Jin no le importó y llamó a Fluffy de todos modos, diciéndole que su amigo estaba aquí. Lentamente, Fluffy asomó la cabeza por los pañuelos, pero tan pronto como vio a Jin, se escondió de nuevo dentro. Jin encontró eso aún más adorable y se preguntó si Fluffy simplemente no quería jugar con él. De repente, Jin sacó una correa rosa que parecía un látigo, preguntándole a Fluffy por qué estaba actuando tímido. Jin se puso nervioso, pidiéndole a Jin que se concentrara en pedir la pizza. Luego descubrimos que en realidad era un caña de pescar de cola de ratón un juguete diseñado para estimular los instintos de caza en grifos pequeños o medianos. JYN extendió la caña y la agitó suavemente, tentando al grifo a salir de su caja. Fluffy estaba molesto al principio, pero JYN siguió adelante, y pronto la pequeña criatura comenzó a disfrutarlo. Anne, mientras tanto, continuó trabajando en su computadora portátil. De repente, Fluffy saltó sobre la cabeza de Anne sobresaltándolo. Anne gimió y le preguntó a Jin por qué Fluffy estaba actuando tan hiperactivo, pero Jin le dijo que se relajara diciendo que Fluffy solo estaba jugando. Justo entonces sonó el timbre. La pizza había llegado. Los dos se sentaron a comer la deliciosa comida mientras a Fluffy se le daba un pequeño plato de plástico con algo para picar. Anne se sintió aliviado de que su largo y estresante plazo finalmente hubiera terminado. Jin lo instó a comer más ya que la pizza era tan buena. Mientras comía, Anne notó que Fluffy estaba luchando con el juguete elástico de plástico, y no pudo evitar reírse. Anne le dijo a Jin que se había visto obligado a salir diariamente a caminar últimamente, generalmente durante 1 o 2 horas, y le hacía doler todo el cuerpo como si lo hubieran golpeado. Admitió que estaba demasiado cansado para trabajar de manera eficiente en estos días. Jin, sin embargo, le dijo que era bueno para su resistencia. Anne necesitaba el ejercicio. Incluso sugirió que Anne se uniera al club de caminata del vecindario, diciendo que él mismo era parte de algunos. Anne frunció el ceño, diciendo que le resultaba incómodo conocer gente y preguntó por qué Jin se había unido a tales clubes cuando ni siquiera poseía una bestia fantástica. Jin hizo una cara extraña y confesó que se unió a ellos solo para poder fotografiar criaturas lindas y adorables libremente. Anne suspiró y le dijo en serio que no pusiera esa cara en público, pero Jin lo ignoró, sonriendo. Jin luego dijo que trajo algo divertido y preguntó si Anne quería verlo. Sacó un pequeño sombrero de policía hecho para mascotas y lo colocó en la cabeza de Fluffy. La criatura se veía aún más adorable, e incluso Anne quedó impresionado, preguntando dónde lo había conseguido Jin. Aprendimos que Jin era en realidad bastante profesional. Guardaba accesorios lindos como ese para proyectos de fotografía e incluso tenía más conjuntos listos. A Anne le gustó la idea de un mini desfile de moda para Fluffy, vistiéndolo como un lindo oficial de policía y haciéndolo posar. El grifo parpadeó, claramente confundido mientras la mano se reía diciendo que ningún criminal podría resistir tal ternura. El siguiente conjunto fue un smoking, haciendo que Fluffy pareciera un caballero elegante, un grifo elegante de alto estatus. Luego vino un conjunto de estilo punk, que molestó a Fluffy mientras tiraba las gafas porque no podía ver a través de ellas. Jin se dio cuenta de que el fondo en casa era demasiado simple para buenas fotos, y Anne recordó que era hora de su caminata diaria de todos modos. Ambos estuvieron de acuerdo y se dirigieron afuera. Jin seguía llamándolo Chloe mientras Anne seguía corrigiéndolo, pero ahora incluso Fluffy parecía molesto. Todavía no habían comenzado a caminar correctamente ya que Jin seguía deteniéndose para tomar más fotos. Al darse cuenta de que Fluffy se estaba aburriendo de los interminables flashes de la cámara, Anne sugirió que volvieran a casa. Justo entonces, una voz llamó desde atrás. Una joven reconoció a Jin y sonrió, diciendo que era bueno verlo de nuevo.
Tenía un grifo de color rosa propio vestido adorablemente, captando instantáneamente la atención de Fluffy. La mujer llamó a JYN una vez más, diciéndole que era elegante encontrarlo aquí, y que era encantador verlo. Jin llamó a la señora como Min, preguntándole cómo había estado y si le gustaban las fotos editadas que Jin le había enviado la última vez. Min le dijo al hombre que hizo un trabajo realmente genial, y su cuenta de Instagram estaba inundada de corazones, y las notificaciones de su teléfono no se detenían. An se preguntó quién era la señora, y Jin le informó al chico que ella era una cliente de fotos habitual. Pero Min notó algo y se dejó caer inmediatamente, gritando después de notar a Fluffy y diciéndole que era un grifo blanco tan lindo. Preguntó si esta era la especie de teta esponjosa, incluso felicitando el atuendo de la criatura y diciendo que le quedaba bien. Min se giró hacia Ann, preguntándole si era el dueño de Fluffy y si podía acariciarlo. Ann informó con calma a la chica que Fluffy estaba de mal humor y podría morderla si lo tocaba. Pero antes de eso, la señora comenzó a hacerlo, y Fluffy instantáneamente se veía muy feliz mientras ronroneaba. Ann se dio cuenta de que la criatura era solo un mocoso que actuaba de manera diferente según el género, e incluso Min se dio cuenta de que la criatura era un coqueteo. Ann se preguntó por qué Fluffy solo lo mordía a él cada vez que intentaba hacer lo mismo. Pero entonces Ann de repente miró hacia abajo y vio que la señora tenía su propio grifo. La felicitó y le dijo que su grifo estaba muy bien educado, preguntándose si estaba entrenado correctamente. La señora se agachó, recogió el grifo y le dijo a Ann que su nombre era Peach. La señora estaba realmente sorprendida de que Ann no conociera al grifo. Incluso el grifo estaba sonriendo mientras Min le decía que era raro que alguien todavía no supiera quién era Peach. Se preguntaba si debían mostrarle a Ann la mascota. El grifo estuvo de acuerdo, y Min le dijo a Peach que hiciera una pose linda. La mascota sonrió adorablemente poniendo ambas patas en sus mejillas. Para Jin, esto fue suficiente para tener una hemorragia nasal, e incluso estaba funcionando en Fluffy, que se sonrojaba intensamente mientras respiraba hondo. Al ver eso, Min le preguntó a Ann si esto le sonaba familiar ahora, pero Ann claramente no tenía idea de lo simple que era. Tanto Min como Peach estaban realmente sorprendidos por esta reacción de Ann, y Jin inmediatamente vino al rescate, disculpándose con Min y diciéndole que Ann era un tipo completamente despistado sobre las tendencias y un poco alejado del mundo. Tanto Min como Peach estaban llorando a un lado, mientras que Jin le dijo a Ann que esto era decepcionante incluso para él porque, pasara lo que pasara, debería haber sabido sobre la grifo Peach y lo famosa que era en realidad. Jin explicó que Min era una influencer de bestias mágicas con 500.000 seguidores en Instagram y sus videos estaban explotando en YouTube. Esa publicación que acaba de hacer el grifo obtuvo 1 millón de visitas. Vemos a un lado que incluso Fluffy se sintió atraído por Peach, y el algoritmo de todos los dueños de grifos la recomienda. Pero también vemos que Fluffy fue inmediatamente rechazado por Peach, quien mostró su actitud. Ann le informó a Jin que estaba olvidando una cosa crucial mientras Min los grababa a ambos, dándose cuenta de que se veía lindo. Ann le dijo a Jin que solo había tenido a Fluffy durante una semana, y su algoritmo de YouTube todavía estaba lleno de transmisiones de juegos y repeticiones de desafíos infinitos. Era el algoritmo típico de un adolescente, lejos de cualquier cosa linda. No había forma de que algo tan pequeño y adorable apareciera sin que él buscara algo sobre grifos. Jin se dio cuenta de que fue su error, y Ann lo descartó. Pero como Ann sabía que Jin era realmente famoso, se preguntó si podría pedirle al hombre un pequeño favor. Jin se preguntó qué era, y Ann no podía creer que el hombre olvidara que Fluffy todavía necesitaba encontrar a su dueño. Cuando la escena cambió, vimos que Min en realidad se conmovió después de escuchar toda la historia. Ella le dijo a Ann que era muy amable y prometió ayudarlo dentro de todos sus límites. El chico nerviosamente le agradeció a la señora mientras Jin recogía a Fluffy una vez más, llamándolo Clary una vez más, sin querer separarse de él, pero Ann gritó que su nombre era Fluffy y no Clary. Min sugirió que intentaran algo simple y filmaran a Ann y Fluffy juntos para ver la reacción de Instagram porque encontrar al dueño sería mucho más fácil después de que el video se volviera viral. Tanto Ann como Fluffy se sentaron cerca del banco con miradas extrañas en sus rostros, preguntándose qué estaba pasando. JYN los llamó a ambos, diciéndoles que si se quedaban demasiado quietos, entonces no iba a funcionar porque se suponía que este era un video realmente bueno. Ann se preguntó qué se suponía que debía hacer porque no tenía ni idea, y el hombre sugirió que como ambos estaban demasiado rígidos, no podían usar ninguna filmación. Además, explicó que como eran una pareja perfecta, simplemente deberían vivir juntos, pero Ann no estaba listo para acoger a Fluffy. Mientras tanto, vimos que Peach en realidad estaba mirando una hermosa mariposa y comenzó a ir hacia ella mientras Min todavía estaba ocupada con la sesión de fotos. Vimos que Peach se iba cada vez más lejos siguiendo a la mariposa.
Ella trató de atraparla, pero cuando la mariposa entró en el bosque, Peach comenzó a aplaudir con las manos. Fluffy lo notó y se preguntó qué estaba haciendo la grifo hembra. Ella trató de atrapar la mariposa y finalmente saltó, agarrándola y poniéndose muy feliz. Pero como todavía estaba en el aire, se encontró con una mascota de 2 cabezas una vez más y se estrelló contra una de sus cabezas. Ambas mascotas comenzaron a llorar, y una de las 2 cabezas estaba enojada por haber sido golpeada por ella. Peach no sabía qué hacer, pero la mascota de nuestro chico, Fluffy, vino al rescate, interponiéndose entre la hembra y la criatura de 3 cabezas. Esto impresionó tanto a Peach porque Fluffy había venido a salvarla de inmediato. La criatura de 2 cabezas comenzó a enojarse y hacía ruidos como si estuviera hablando con Fluffy, diciéndole que una de sus cabezas le dolía demasiado. Pero Fluffy no escuchó y comenzó a gritar en voz alta, tan fuerte que ambas cabezas inmediatamente retrocedieron para no dañar a Peach. El chico tampoco estaba listo para retroceder, y de repente, el dueño de la criatura de 2 cabezas vino desde atrás, llamándolos y diciéndoles que se fueran a casa. Ambos sabían que frente a su propio dueño, no podían hacer nada malo, así que se dieron la vuelta y regresaron, haciendo ruidos extraños. Fluffy estaba realmente orgulloso de haber protegido a la hembra y se volvió hacia Peach, pero ahora la grifo hembra tenía una reacción totalmente diferente. Era como si se hubiera enamorado de Fluffy. Ella inmediatamente se acercó al grifo blanco y frotó su pelaje contra él. Tanta atención hizo que Fluffy se sonrojara mientras la criatura se preguntaba por qué la hembra tuvo un cambio de opinión tan repentino. Pero todo iba bastante bien, así que a Fluffy no le importó e hizo algunos ruidos encantadores. La escena volvió al parque donde vimos que Anne en realidad estaba cansado de todo este asunto de filmación mientras Min y Jin estaban hablando entre ellos. La señora se quejó de que ambas reacciones no destacaban mucho, y Jin sugirió que simplemente filmaran a las criaturas en lugar de a la mano juntas. Pero el chico les dijo que estaba cansado y que quería irse a casa ahora. De repente, notó algo que ambos adultos no pudieron. Se preguntó dónde estaban realmente Fluffy y Peach. Justo entonces, salieron corriendo del área del bosque, ambos jugando y divirtiéndose. Jin inmediatamente notó que los 2 grifos se habían acercado mucho. Cuando Anne le preguntó a Fluffy dónde había estado, la criatura ronroneó con orgullo mientras Peach lo miraba continuamente y se frotaba contra Fluffy. Anne inmediatamente se dio cuenta de que algo estaba pasando mientras Jin estaba ocupado tomando fotos, y Min estaba sorprendida. De repente, algo hizo clic en la mente de Anne cuando imaginó que tal vez los futuros de ambos grifos iban a ser salvajes. Se sorprendió cuando se dio la vuelta, escuchando a Min, quien también se dio cuenta de que a Peach realmente le gustaba Fluffy. Anne estaba presenciando lo mismo que había imaginado, e incluso cuando Fluffy intentó tener algo de espacio personal, Peach no lo dejaba y seguía frotándose contra él. Cuando la escena cambió, el tiempo pasó a unos días después. Vimos que Anne estaba desplazándose por los carretes en su algoritmo típico, preguntándose qué pasaría si un ratón fuera golpeado por un taser. El video explicó que cuando los electrodos perforan la piel, causa un dolor extremo. Mientras tanto, Fluffy estaba jugando con su extraño peluche, pero luego lo dejó y comenzó a dormir en la cama. De repente, apareció una notificación en el teléfono de Anne. No era otro que Jin quien había compartido un video. Era el mismo video que habían tomado en el parque junto con Peach, y acababa de ser subido a la cuenta de Instagram de Min. El chico se dio cuenta de que ya había recibido toneladas de visitas en tan poco tiempo. Incluso Fluffy notó el video, y Jin le dijo que salió bastante bien. Jin dijo que la popularidad de Cloudy no era una broma, y Anne lo corrigió una vez más, diciendo que era Fluffy. Incluso Min estaba lista para filmar nuevamente con Anne pronto, y Jin se preguntó si también deberían convertirse en influencers de Bootyver ya que tenía cantidades locas de dinero. Pero Anne era demasiado vago para esas cosas, sabiendo que una vez era suficiente para este tipo de cosas. Cuando su estómago comenzó a gruñir, Anne se preguntó si estaban olvidando algo, pero decidió ignorarlo y le dijo a Fluffy que deberían simplemente comer. La escena cambió de nuevo. Vimos que Fluffy y Anne estaban afuera en la tienda de conveniencia, pero comenzó a llover mucho. Cuando volvieron a casa, tanto Anne como Fluffy estaban empapados. El chico no podía creerlo. A pesar de que acababa de ir a la tienda de conveniencia, de repente comenzó a llover, y toda la escena fue un desastre. Luego notó a Fluffy, que estaba completamente empapado y cubierto de barro. Incluso cuando Anne trató de atraparlo, la criatura escapó rápidamente y corrió hacia la cama. Anne gritó, diciéndole a la criatura que no subiera, pero ya era demasiado tarde. Toda la cama ya estaba sucia por él. Anne estaba agonizando por la escena, diciéndole a Fluffy que acababa de reemplazar las sábanas hoy, y ahora estaban arruinadas. Anne lloró un poco y le dijo a Fluffy que no lo dejaría salirse con la suya, inmediatamente lo levantó y declaró que era hora del baño.
Cada rincón de Bolita iba a quedar limpio aunque odiara el agua.